Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuando estés viendo este estudio bíblico y quién me puede explicar. Aquí, como siempre, con mi hermano Iván, con mi hermana Elba, para llevarte una continuación de lo que estábamos hablando en la clase pasada. Si no lo has visto, te recomiendo que vayas a la clase pasada para que puedas entender esta clase. ¿Y dónde está? Mira, ¿y quién me puede explicar? Cuando entres ahí, suscríbete. Cada vez que te suscribas y hagamos una clase, te va a llegar. Y dale like, comparte estas clases para que sean muchos los que junto a nosotros podamos entender y podamos seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios. Así que, ¿de qué estábamos hablando en la clase pasada? Estábamos hablando de cómo es que encaja Irán dentro del panorama bíblico. Hay muchas personas que tienen muchas preguntas y hay mucha mala información, diría yo, al respecto en las redes sociales. Bíblicamente hablando, pasándolo por el sedazo bíblico, ¿por qué ha existido esta relación tan bélica, digámoslo así, entre Israel e Irán y otros pueblos? También hablamos del islamismo. Si usted quiere más información y esto le interesa, vaya al programa anterior y véalo. Y allí se le van a contestar muchas preguntas. Pues prácticamente lo que concluimos la semana pasada es lo siguiente, que nosotros con la información que tenemos no podemos decir categóricamente que lo que está pasando ahora es parte de la narrativa profética, pero dijimos, sí y solo sí, de aquí saldría un empuje de diferentes naciones que se reúnan para atacar a Israel. O sea, sale Israel, cae Israel, se logra algún tipo de paz con Israel, donde el pueblo de Israel se sienta en paz y se sienta tranquilo. Entonces podría entonces suceder que Rusia, Irán, con algunas naciones, Turquía y algunas naciones islámicas del área de África se unan para entonces llevar a cabo lo que se conoce como la guerra de Ezequiel 38 y 39. ¿Okay? Eso es lo que estamos tratando. Esa fue la conclusión que usted no tenía. Me acuerdo como ahora que usted, cuando estas cosas ocurren, si a usted le da miedo es porque usted no entiende bien que como creyente estamos ya a las puertas. Entonces uno tiene que erguir la cabeza y decir, mi redención está cerca. Mi redención está cerca. Acuérdate que la promesa es que el pueblo de Dios, el pueblo que está sometido al Señor, que son discípulos del Señor, que han aceptado, yo le digo que la muerte de Cristo es una pequeña gran tribulación. Aquellos que han aceptado el juicio que cayó sobre el cuerpo de Jesucristo, ellos no van a pasar el juicio de la gran tribulación. Hay personas que creen en Jesucristo, pero que no entienden o no saben, o no aceptan que el juicio, o sea, hay muchos creyentes que piensan que va a pasar por la tribulación, pues Dios es tan bueno que va a honrar su deseo, ¿ok? Porque la realidad del caso, nosotros estamos predicando, líbrate de la ira que vendrá. Los que han creído y han aceptado el sacrificio de Jesucristo, el juicio que cayó sobre el Señor Jesús, ya no tienen que pasar por ese juicio. Pero los que no, pues van a seguirlo, van a tener lo que pasar. Así que ubíquese usted dentro de donde tiene que ubicarse. Un aspecto bien importante de la profecía es uno poder determinar, ¿okay?, en el siglo XXI cuáles son los países de los que se habla en la Biblia. ¿Okay? Porque obviamente, imagínense, han pasado ya cuánto, desde el diluvio para acá, cuánto tiempo ha pasado, más de 4,000 años. Lo cual implica que
por ejemplo, yo y cualquiera de ustedes, usted tiene 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 tatarabuelos, usted le sigue sumando y sumando y sumando y sumando. Olvídese, yo por la línea de mi abuela soy descendiente directo del fundador del pueblo de Moca en Puerto Rico, que la fundó en 1772, José de Quiñones, José Martínez de Quiñones. Mi abuela era María Elena Quiñones, y yo, sacando la genealogía, pues está, pero no es tan solo eso, sino cuando yo hice mi genealogía, yo entonces me estoy dando cuenta que mi madre, que es de apellido Ocasio Vélez, tiene más román que mi papá. Tiene un montón de romanes en sus líneas genealógicas, y yo todavía no he podido establecer una línea directa entre un Pedro Román que llegó a San Juan en el 1590 y tanto con Miguel Román de Moca, ¿ok? Que era mi papá. El Román más antiguo que yo tengo es de casi principios de los 1800. Para que ustedes vean cómo es esto de la genealogía. Pureza genética, eso ya no existe. Eso tú lo puedes trabajar aquí mira, cuando Noé, a través de sus 3 hijos, ¿ok? Sus nietos y bisnietos fundan las 70 naciones de las cuales se habla en la profecía en Génesis, perdón. ¿Ok? Y que estas personas, estos nietos y bisnietos de estas personas, ¿ok?, fundaron unos países. Algunos de esos países desaparecieron, otros han seguido su ruta. Y entonces lo más que uno puede en el siglo XXI aspirar a, si tú no tienes una escritura clara de cuál es la genealogía, entonces pues lo más que uno puede aspirar es que, pues mira, yo soy descendiente de los Quiñones, y por los Quiñones yo soy hasta descendiente de Carlos Vives, de los Vives de San Germán. Carlos Vives, que es colombiano, ¿ok? Él es descendiente de una familia Vives que estaba en San Germán. Los Quiñones se asentaron en San Germán. Es lo más que yo puedo hacer, porque yo tengo Ocasio, Quiñones, Vélez, tengo 20 y tantos de taínos, 10 y tantos de africanos, 70 y tantos de esto y de lo otro. Yo soy una mezcla completa de todas estas cosas. Entonces es sumamente importante que usted entienda que una de las porciones bíblicas que más nosotros le damos limpiol, o sea, las rechazamos o no nos adentramos porque no las entendemos, son las genealogías. Y las genealogías son sumamente importantes, porque por ejemplo, los pactos eternos que Dios hizo con el pueblo de Israel a través de Abraham, ¿ok? Son 4. Y esos son los pactos que el Señor Jesús vino a cumplir, ¿ok? El pacto abrahámico no es otra cosa que el pacto que dice: de ti va a salir la simiente de Eva, que es el Mesías. Eso es todo lo que el pacto abrahámico dice: de ti va a venir el Mesías. Después le hace una promesa al pacto, se conoce como el pacto palestino, que ellos van a tener posesión de ese terreno. Acuérdate de una cosa, que Abraham compró, él pagó, ¿ok? Y ese terreno que él compró y que él pagó, le fue prometido por parte de Dios a su descendencia, Hay gente que entiende que es por la simiente de Israel, pero mira, aquí vamos a ver cuál es la descendencia de Abraham, es inmensa. Entonces después, más para allá, pasando por las líneas genealógicas de Abraham, vía Isaac, vía las 12 tribus, vía Judá, aparece David. Y a David se le promete un reino eterno. Y ese era el reino mesiánico, el reino del Mesías, ¿okay? Que iba a reinar sobre la tierra y sobre el mundo. Y ya en los tiempos de Jeremías, entonces el Señor dice: voy a tener un nuevo pacto con ustedes. El viejo pacto, ¿cuál era el viejo pacto? El de Moisés, ¿ok?
hay cosas de la ley, o sea, si usted no sabe cómo entender la palabra ley en la Biblia, se va a dar una torcida de espagueti. Que Dios lo bendiga y lo perdone, ¿ok? Porque hay aspectos de la ley que Pablo habla, le dice que son maldición, que son pacto de muerte, que es un viejo pacto. Pero Jesús dijo que ni una tilde ni una punto va a pasar de la ley. Entonces tú tienes que saber qué parte de la ley es la que queda y qué parte de la ley es la que se va. La parte de la ley que se va es que ya yo no voy a necesitar una lista de mandamientos para obedecer. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto lo que va a suceder, que sucedió en el día de Pentecostés, fue que el Espíritu Santo descendió, y al Espíritu Santo estar aquí, ya yo tengo en mi espíritu la guía directa, la habitación del Espíritu Santo, el cual me va a mí a decir, entonces, si yo voy a usar el cuchillo para cortar el steak o para matar a quien se vaya a meter a mi casa. Y no tengo que tener una ley que me diga esto es así, esto es así, esto es asado. A través del discernimiento del Espíritu Santo yo voy a poder entender cómo usar el amor para aplicar mi conocimiento del bien y el mal, ¿ok? Que esa era la razón para el árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal. Pero ese árbol no podía estar sin que antes viniera el árbol de la vida. ¿Me entiendes? Entonces, esos aspectos legales, incluyendo los 10 mandamientos, lo siento por quien piensa que los 10 mandamientos es la epítome de toda la Biblia. Eso no, los 10 mandamientos son nada. Lo único de los 10 mandamientos que encierran la verdad bíblica eterna es que amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso lo resumió el Hijo de Dios, el que estaba con Dios desde antes de la fundación del mundo, vino no a reinterpretar, a corregir la mala interpretación, a corregir las interpretaciones privadas que a lo largo de la historia bíblica, porque parte de lo que tú lees en la Biblia es cómo fue que el ser humano malinterpretó lo que Dios dijo. Entonces, por medio del Espíritu Santo tenemos esto. En los tiempos de Cristo, lo único que pudo bregar fue el nuevo pacto. Y no completamente. El nuevo pacto lo dijo Jeremías, ¿ok? Y obviamente era para Israel. Entonces usted póngase a pensar, el día de Pentecostés los que estaban allí no eran gentiles, eran israelitas. Los primeros gentiles que reciben el Espíritu Santo lo reciben la casa de, siempre me confundo con Nicodemo, de Cornelio. Cornelio. Y no tan solo eso, sino que el Señor le tuvo que decir a Pedro, ¿ok? Por medio de una visión, que esto iba a pasar. Y esto era una de las cosas que el Señor Jesús le había dicho a sus discípulos en vida. Cuando ya el pueblo de Israel como nación lo habían rechazado como rey, él le dice a sus discípulos, hay cosas que yo le tengo que decir, pero ahorita no puedo porque son tan fuertes que ustedes van a necesitar que el Espíritu Santo lo bregue. Entonces usted ve en el libro de Hechos un movimiento hacia una inclusión dentro de los pactos de Israel, o sea, hablándose el nuevo pacto. Habían cosas que ellos como judíos no podían entender. Con la información que tenían en ese momento, ellos no lo podían entender. Una vez Jesús resucita, una vez el Espíritu Santo desciende, y una vez ellos ven que la señal en aquel tiempo, la señal del Espíritu Santo era el hablar en lengua. Después Pablo corrige y dice, más que hablar en lengua es el amor, que tú puedas operar en amor. El amor es la señal del Espíritu Santo. Hablar en lenguas es simplemente una de 9 manifestaciones del don que es el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, para que usted vea cómo es el evento. En esto estamos. Esto que yo le estoy diciendo a usted, la mayoría de las denominaciones cristianas, comenzando por los romanos, yendo por los griegos y yo digo los hermanos, que son los protestantes,
no entienden esto como yo se lo estoy diciendo. No entienden la palabra. ¿Por qué? Porque se han afianzado a su forma de interpretar la Biblia. Teología, su teología. ¿Ok? Es una cosa muy diferente a hablar de lo que Dios dijo, a citar lo que Dios dijo, a entender lo que Dios dijo. Y lo que Dios dijo es que en estos tiempos se va a ir aclarando. Entonces, la importancia de la genealogía, ahí es donde nosotros vamos. Y dice ¿Ok? que ellos, acuérdate que la Biblia son los ingleses. Por eso es que el Jesús que pone es rubio, de ojos azules, interpretaciones blanquito. de- Sí, Esa sí, es la sí. interpretación O sea, de esa eso se llama sincretismo. Ujú. Sincretismo. Los africanos ven a Jesús negro, los europeos lo veían blanco, los taínos pues lo veían como indio, por eso aparecen entonces las vírgenes de piel oscura. ¿Ok? La de México, la de Bolivia, son vírgenes de piel oscura, porque los indios la veían como eran ellos. ¿Ok? Pues lo mismo pasa acá. Después de Noé, del gran diluvio, a través de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, vienen nietos y bisnietos y tataranietos, y ellos fundan pueblos, países, naciones, familias. La palabra correcta en la Biblia es familias, naciones. ¿De dónde viene la palabra nación? De nacer. Entonces, generalmente Sem se concentró en lo que conocemos en Mesopotamia, un poquito para el este, un poquito para el oeste. Ahí estaban los semitas. Los camitas estaban concentrados en Arabia, parte de lo que es Canaán, Egipto y África. Y Jafet está trabajando con los terrenos más llanos y los lugares, las islas y el mar Mediterráneo prácticamente. Es lo que estamos hablando de ellos. Entonces, por vía de Sem tuvo los siguientes hijos: Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Usted ha escuchado arameo, Aram, Padam Aram, cuando usted lee la Biblia, Padam Aram, eso es el área de Siria, de todas esas cosas. Pues mira, ellos eran semitas. Arfaxad es el de la línea mesiánica, no fue ni Elam ni Asur. Asur no se le Asiria, Asur, Asiria, Elam, los elamitas se fueron a asentar en el sur oeste de lo que ahora es Irán. Esos son los elamitas y eran semitas. Sin embargo, de la línea de Jafet está uno de los hijos de Jafet, que es Madai, y de Madai salen los Medo. Entonces, para el tiempo de Babilonia, del imperio babilónico, los medos y los persas, Elam y Madai se juntan, y de ahí sale el imperio persa. El imperio medo-persa. Y eventualmente, si te estás dando cuenta, Elam es donde está alrededor de lo que era la capital del imperio, que era Susa. Entonces, Arfaxad, usted sigue la genealogía, es una longaniza hasta que tú llegas a Abraham. Y Abraham salió de Mesopotamia con su sobrino Lot, porque el hermano de Abraham había muerto, así que él se encargó de Lot. Y esto es importante porque cuando Lot sale de Sodoma y de Gomorra y su mujer muere, entonces las hijas de él, como la costumbre era que si él no engendraba hijos, entonces su sangre, entonces lo que las 2 hijas de Lot hacen es que emborrachan a su papá, lo que hicieron las nietas y bisnietas de Canaán con Noé, para entonces ellas engendrar gente que tuviera el vigor, porque ellos se estaban dando cuenta después de 3 o 4 generaciones que la gente duraba menos, y ellos querían mejorar la genética. Pues entonces Lot, no sé si quería mejorar la genética, ellos lo que querían era que hubiese simiente a futura descendencia
y de ahí sale Amón, los amonitas, y los amonitas es lo que hoy se conoce como Jordania. ¿Ok? Jordania. Entonces, si te estás dando cuenta, toda esta gente son familia. Son familia. Abraham tiene 2 hijos principales y tiene una regua de hijos por la segunda esposa de él. ¿Ok? De esos hijos nacen las tribus, junto con los ismaelitas, son las tribus nómadas del desierto. ¿Ok? Entonces, Ismael e Isaac. Ismael, habíamos dicho la semana pasada que era el primogénito, Isaac era el segundo. Y habíamos dicho que el segundo es siempre el primero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él nació de la esclava, nació de la mujer que tenía que ser. Ismael nació de una egipcia. Isaac nació de Sara, que era prima hermana de Abraham. O sea, tenían la misma sangre. ¿Ok? Entonces, Abraham y Sara, las mujeres son bien importantes, hermanos. Decía mi papá en las Navidades, había una bomba que decía, dice el sabio Salomón en el capítulo 1, que si no hubieran mujeres, hombres no hubiera ninguno. Y acuérdate que se guardaba la virginidad de la mujer de tal forma para asegurar que la línea del varón era pura. Porque los hijos de mis hijas son mis nietos, pero los hijos de mis hijos, ¿quién sabrá? Usted ha escuchado todas esas cosas. Isaac se casó con Rebeca. Fíjate que a Isaac le mandaron a buscar una... Eran primos también. Primos lejanos eran. ¿Entiendes? Entonces se casaron y él tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Esaú fue el que salió primero. ¿Ok? Y Jacob salió segundo, pero salió agarrándole el talón. Entonces Esaú con un acento en la U, ¿ok? Vendió su primogenitura, le importó 3 pitos su primogenitura porque tenía hambre cuando llegó de cazar y había una hambruna y Jacob estaba cocinando unas lentejas rojas y de ahí él dijo, dámelo para acá. Entonces, de Esaú no se casó con su línea de Ur. Él tuvo 2 mujeres diferentes y tuvo un montón de hijos. Uno de esos hijos que se llama Edom. Edom lo que significa es rojo. Y es el nombre del plato que se comió él y la cuestión. Los edomitas, después de los edomitas, a que usted no sabe quién sale después de los edomitas. El rey Herodes. En los tiempos de Jesús. El rey Herodes. Pero Jacob tuvo 12 tribus y él tuvo 4 mujeres. Lea, Raquel, Rebeca y se me olvida la otra. ¿Ok? Y se me olvida la otra. Pero por Raquel creo que fue que él tuvo a Judá. Porque entonces este pacto de la simiente tú lo sigues por la genealogía. ¿Ok? Que es por Judá. ¿Ok? Entonces Judá es el padre antiquísimo de Jesús. Jesús tiene 2 genealogías, una en Mateo y otra en Lucas. ¿Ok? Parte de las genealogías son iguales, pero de un momento hacia abajo las genealogías divergen. ¿Ok? En Lucas se presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Mas sin embargo en Mateo se presenta a Jesús como el Mesías. Entonces si es como el Mesías tenía que tener derecho al trono. José era descendiente de David, pero no por los hijos por donde bajaba el derecho al trono. ¿Okay? María sí tenía derecho al trono. Y aquí se cumple la primera mitad de Génesis 3:15, donde la simiente de la mujer. Entonces ese es Jesús, ¿ok? Entonces, si tú agarras a Jafet, tuvo lo siguiente: Madai, dijimos que eran los Meda. Javán, estamos hablando de Grecia, Italia, de esas cuestiones que aquí. Tubal, estamos hablando de Turquía y de otros grupos que hay alrededor del Mar Muerto. Mesec
no se oye a Moscú, Mesec. ¿Ok? Tiraz. De aquí también viene Tarsis, España, por el otro lado. Entonces por Gomer viene a Alemania y todas estas cuestiones. Ya después de esto, tú vas a ver que los celtas estaban en Turquía, son descendientes de Tubal, pero ellos se van moviendo desde Turquía por toda Europa, llegan a España, llegan hasta Inglaterra. ¿Ok? Esos son los Celtic, esos son los celtas. Galicia, Gales, Galicia, Gálatas, todo eso es lo mismo. Entonces, cuando estamos hablando de lo que está pasando en estos momentos en Irán, tú tienes que entender que Irán tiene dos fuentes genéticas, ¿okay? Una fuente semita y una fuente jafetita. La fuente semita es Elam. Y es bien importante que usted sepa lo principal, el punto principal que tiene Irán en la historia de Israel. ¿Okay? Son los que salvan a Israel de Mardoqueo. ¿Ok? Son los que le permiten regresar y construir el muro y la ciudad. ¿Ok? Mira todo lo que hace Irán. De Irán sale vía las instrucciones de Daniel y de los amigos de Daniel. Salen, ellos van y rescatan el conocimiento de las estrellas que nosotros hablamos en los tiempos de Navidad. ¿Ok? Que en las estrellas estaban escritos, en los nombres de las estrellas, toda la historia antes de que la Biblia fuera redactada en forma escrita. Entonces, Daniel y estas personas les reenseñan eso de tal forma que hay parte de esos sacerdotes persas se convierten a un único Dios. Eventualmente eso resulta ser el zoroastrianismo y todas estas cuestiones. Y esos sacerdotes zoroastrianos no son otras cosas que los magos, que sabían cuándo el Señor iba a venir y que lo creyeron y que tuvieron eso. Entonces hay una profecía en Jeremías que habla acerca de Elam. Y dice esa profecía que Elam va a ser bendecido. Yo no sé qué va a pasar con Madai, pero Elam, ahorita los iraníes son los descendientes de los medos y de los persas, que no es otra cosa que Elam. Esas personas van a ser bendecidas en los tiempos finales. Así que el Irán que usted está viendo ahora es un Irán que ha sido penetrado por la supuesta descendencia de Ismael. Y digo supuesta descendencia porque los árabes descienden de Cam por otra línea. ¿Ok? Así que Mahoma podía, a lo mejor como yo puedo trazar mi descendencia a Pedro Román en 1595 o a José Martínez de Quiñones en 1740 y tanto, ¿ok? Dos familias completamente diferentes están a mí. Pues mira, no hay nada escrito. Lo que se escribió fue ¿cómo se llama eso? Lo que se dice, lo oral. La historia oral reclama que Mahoma es descendiente de Ismael. ¿Ok? Y esto es sumamente importante porque esa es la razón de la genealogía. La genealogía entonces son los que te van a ti a decir, ok, esto está establecido desde los 1000 y pico de para atrás. ¿Ok? Entonces Mahoma está intentando decir, y la gente que sigue a Mahoma, que él es un descendiente de Ismael. La semana pasada yo lo di por sentado. Y lo voy a seguir dando por sentado porque eso es parte de su escatología, de su teología de islamita. ¿Ok? Y por causa de eso, entonces, los descendientes de Mahoma, que son los seguidores del Islam,
entonces quieren reclamar estos pactos para ellos como descendientes de Abraham. Entonces, ellos dicen que la simiente es Ismael, que la posesión es para ellos porque ellos son los ¿cómo se llama? Los cheches y los dueños. Y que el reinado es ese imán que los islamitas persas dicen que es el Mesías que va a venir. Y nuevo pacto, ellos, no sé, ahí hasta ahí le llegó la cuestión. Entonces, ven, mis queridos hermanos, la importancia que tiene el tú poder estudiar las genealogías. Aquí en la genealogía de Jesús vía María hay unas guías que dicen que de tal momento a tal momento pasaron 13 generaciones, de tal momento a tal momento 13 generaciones, y desde esa hasta Jesús 13 generaciones. Entonces, cuando tú haces la cuenta, si el José que se menciona ahí, ok, es el esposo de María, entonces son 12 generaciones, no son 13, lo cual da a entender que el papá de María se llamaba José. No es como dice la tradición, ¿ok? Porque las tradiciones cristianas no son otras cosas que añadiduras. Ese es el Talmud del cristianismo. Y cuando digo el cristianismo, del romanismo, aunque el cristianismo protestante tiene un montón de cosas romanas, ¿ok? Para que usted vea, cuando usted estudia la palabra como usted la debe de estudiar, todas esas interpretaciones privadas van cayendo. En otras palabras, Elam va a recibir bendición. ¿Y tú sabes cuál es la bendición que va a recibir Elam? En estos momentos, la iglesia que más rápido está creciendo, que más conversos tiene, son los cristianos en Irán. Chúpate esa en lo que te mando la otra. ¿Ok? La bendición se está cumpliendo. No tan solo eso, sino que en todo el mundo islámico hay un montón de conversiones y por vía de sueños. Hay testimonio tras testimonio tras testimonio de personas islámicas que han visto a Jesús en sus sueños. Y ellos sí, que si dicen que se convirtieron al Señor, los matan. ¿Me entiendes? Calladito. Porque sí, es verdad, si esto es cierto, hay muchos islámicos que son descendientes de Abraham. Quizás no son descendientes de la semilla que es el Mesías, pero por fe han sido justificados por esta simiente, que al fin y al cabo ese era el propósito del Mesías. ¿Ok? Volver a tomar la muerte, como dice en Timoteo. ¿Ok? Esto es lo que es la salvación, el nitty-gritty de la salvación. No estoy hablando de los puntos. Es, número 1, quitar la muerte. Y número 2, traer a la luz la vida y la inmortalidad. Ahí es donde se resuelve el problema que creó Adán. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirán. Y el Mesías lo que te está diciendo es que no van a morir. Hay todavía esperanza. Y esa esperanza es la que queremos que usted pueda abrazar, pueda tomar y pueda centrarse en ella, porque los tiempos se acercan mucho. Yo no quiero pasar por ninguna grande tribulación. Yo creo en el harpazo, en el arrebatamiento, en el rapto, porque yo acepté los sufrimientos del juicio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces yo te invito a que tú también lo aceptes. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre apunta a la salvación que tú nos has dado y que tú habías ideado desde antes de la fundación del mundo, Padre amado. Gracias, mi Señor. Que tu palabra se haga luz en todo aquel que la escuche. Amén. Amén.